Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Dios te bendiga. Una vez más estamos aquí para estudiar la palabra de Dios. Yo te invito en el amor de Cristo, como siempre, a que escudriñemos la Biblia, a que nos demos cuenta qué dice la palabra de Dios para que alcancemos un día la vida eterna. Amén. Y la santidad, que así dice la palabra de Dios. Bien, hoy tenemos un tema que hemos llamado Fiel y Santo es Dios. Yo te invito a que le demos lectura a Primera de Pedro 13 al 16. Dice, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Y como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Amén. Dice que como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia. ¿Qué dice la palabra de Dios? Que cuando nosotros no somos gratos delante de los ojos de Dios es porque somos ignorantes. ¿Y qué nos da la ignorancia? Cuando nosotros desconocemos algo, nos sentimos ignorantes porque no le conocemos. Por eso es importante que nosotros estudiemos la palabra de Dios, porque ahí está la forma de vivir que Dios quiere que nosotros hagamos. Entonces dice que abandonemos todo lo que hemos hecho, y que los que ya vinimos a Cristo no volvamos atrás. Amén. Y los que están allá vengan a Cristo y busquemos la santidad. Dice la palabra de Dios en el 1 de Pedro 1:16, sed santos porque yo soy santo. Amén. Entonces nosotros tenemos que ser esforzados y buscar la santidad conforme a la palabra de Dios. Amén. Bien, vamos a Mateo 5:8. Y veamos qué dice la palabra de Dios en Mateo 5:8. Dice, bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. ¿Cómo nosotros podemos ser limpios de corazón? Cuando en nuestro corazón no hay maldad, cuando aprendemos a perdonar, cuando nosotros buscamos cada día que nuestra conducta sea diferente, cuando nos empezamos a comportar en todas las áreas de nuestra vida con una actitud diferente, donde busquemos el temor de Dios, practicar el temor a Dios, donde busquemos nosotros la santidad, cambiar y dejar todas las cosas que no son agradables delante de los ojos de Dios. Amén. Allí es donde dice la palabra de Dios, dice, bienaventurados los de limpio corazón. Así es como podemos nosotros tener un corazón limpio que sea agradable delante de los ojos de Dios, cuando nuestra actitud es completamente diferente, cuando tenemos el temor de Dios y no dejamos que todas aquellas cosas que hieren, que lastiman, que dañan y que no son del agrado de Dios, sino de aquel que vino a matar, robar y destruir, y nosotros nos esforzamos. Entonces ese corazón se irá limpiando con la ayuda de Jesús. Cuando lo dejamos venir a nuestra vida, iremos siendo mejores personas, mejores seres humanos, y buscando esa santidad, dice que sin la cual nadie verá a Dios. Amén. Vamos ahí mismo, Mateo 6:30 al 34. Dice la palabra de Dios. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste, así no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe. Dice aquí la palabra de Dios que nosotros debemos de confiar en Dios para alcanzar esa santidad, para alcanzar ser dignos delante de la presencia de Dios. Amén. Dice que la hierba del campo se quema o la cortan, pero otra vez vuelve a salir, reverdece, florece, y Dios es maravilloso. Dice, no os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe de qué tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Qué dice la palabra de Dios?
El hombre se afana por las cosas del mundo, por lo material, por tener, por construir, por comprar. Pero todas estas cosas, dice la palabra de Dios, que van a morir, van a desaparecer. Dice, no edifiques donde el orín y la polilla corrompen. Nosotros tenemos que edificar donde hay una vida eterna. Esta vida es pasajera. Nosotros no vamos a morar siempre en este lugar. Nosotros tenemos que dedicarle el tiempo a glorificar a Dios, a honrarlo en todo lo que hagamos, para ser dignos y gratos delante de sus ojos. Amén. Para ir buscando y encontrar esa santidad. Dice la palabra de Dios, y Dios no es mentiroso, que todo lo que tú necesitas humanamente, Él ya lo sabe y lo proveerá. Amén. Dice que nosotros primeramente busquemos el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas, dice, que serán añadidas, dice el 34. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Amén. Dice que no nos preocupemos por el día de mañana, porque ya el día de mañana, dice, ya trae su afán. Amén. Bien, vamos a Josué 1, 5 al 9. Dice la palabra de Dios en Josué 1, 5 al 9. Dice, nadie podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a tus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Amén. Dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. ¿Qué dice la palabra de Dios a Josué? Dice, esfuérzate y sé valiente. Pero ya quiero resaltar aquí que dice que este libro de la ley, dice, no se aparte ni a diestra ni a siniestra. Dice, y lleva a cabo todo puntualmente, como te dijo Moisés. Dice, para que seas prosperado. Amén. Eso es lo que yo insisto siempre, que te digo, que leamos la palabra de Dios. ¿Cómo podemos nosotros buscar la santidad o agradar a Dios si no tenemos una guía que nos lleve a esa santidad? Entonces nosotros tenemos que leer la palabra de Dios para cada día ir aprendiendo todo aquello que desconocemos de la maravilla que está escrito en este libro, de la palabra de Dios, una palabra viva. Eso es lo que nos puede llevar a nosotros a la santidad, que busquemos aplicar la palabra de Dios en nuestro diario vivir y ir dejando lo que aquí dice que a Dios no le agrada y ir haciendo lo que a Dios le agrada. Amén. Por eso le dice a Josué, no te apartes de esta ley ni a diestra ni a siniestra, ni de día ni de noche. Pero si nunca leemos la palabra de Dios, entonces ¿cómo vamos a conocer lo que Dios nos dice? Por eso la importancia de escudriñar las Escrituras. Amén. Bien, vamos a Hebreos. Hebreos 12, 1 al 6. Veamos qué dice Hebreos 12, 1 al 6. Dice la palabra de Dios. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos,
despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos os dirige diciendo: Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Amén. Seguir a Jesús no es fácil. ¿Quién dijo que seguir a Jesús es fácil? Es una disciplina, es un orden, es estudiar la palabra de Dios, es dedicarle tiempo, es orar, es cambiar, es ser diferente. Amén. Para ser gratos delante de la palabra de Dios, dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Es lo que dice la palabra de Dios. Dice: considerar a aquel que sufrió tal contradicción de pecados contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. ¿Por qué dice esto? Porque Jesús sabía que Él iba a morir en la cruz por puros pecadores. Y como podemos ver, hay agradecidos. ¿Cuántos hay agradecidos de los millones que hay en el mundo? ¿Cuántos realmente escudriñan su palabra, buscan conocerle, buscamos glorificarle, exaltarlo y darle gracias por su sangre preciosa? Creo que se nos ha olvidado a muchos. Entonces dice: si Él estuvo dispuesto a dar su vida para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, ¿cuánto estamos dispuestos a hacer nosotros? Esforcémonos. Él fue una muerte, y fue una muerte de cruz, una muerte terrible. Los discípulos que andaban con Él también fueron asesinados por seguirlo. Los profetas, y cuánta gente, y aún todavía en este tiempo, ahorita están matando a aquellos que siguen a Jesús. Pero nosotros no debemos de aferrarnos a este mundo. De este mundo vamos a partir un día, pero después de que partamos de aquí, ¿qué? Si queremos realmente estar con Él en la vida eterna, necesitamos glorificarle, honrarle y buscar la santidad, porque dice su palabra de Dios que sin la santidad nadie verá a Dios. Amén. Bien, vamos a Efesios 5, 21, 25. Amén. ¿Qué dice Efesios 5, 21, 25? Dice la palabra de Dios: someteos unos a otros en el temor de Dios. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como el Señor. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas estén sujetas a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Amén. ¿Por qué traemos esta palabra? Porque es bien importante. Es bien importante practicar la santidad en la casa, que no es fácil, es muy difícil, porque siempre hay conflictos, siempre hay contradicciones en las parejas. Pero tenemos hijos también aparte, a quien debemos de instruir con nuestro ejemplo, y nada es fácil. Dice que nuestra esposa debe estar sujeta a nosotros, y nosotros debemos de amar a nuestra esposa
como Jesús amó a la iglesia, que la iglesia somos todos aquellos que buscamos seguir a Jesús, o que nos esforzamos por seguir a Jesús. ¿Y cuánto amó Dios a su iglesia? La amó tanto que murió en una cruz para pagar por sus pecados. Por eso es importante que nosotros practiquemos desde casa, desde adentro de la casa, que estemos todos los días en oración y pidiéndole a Dios para que tenga misericordia de nosotros, y que llevemos desde adentro de nuestra casa una buena conducta para que nosotros seamos dignos de hablar de Cristo, de invitar a Cristo, porque nosotros somos esforzados en ese amor de Cristo. Entonces, por eso nos pone este ejemplo. La mujer sujétese a su marido y el marido ame a su mujer como Jesús amó su iglesia. Amén. Entonces, de ahí partimos. Si en nuestra casa es difícil vivir en santidad y no nos esforzamos por buscarla, lo haremos afuera de nuestra casa, con los que no es mi esposa, con los que no son mis hijos. Dios nos invita pues a la reflexión y a que hagamos conforme a su voluntad para que alcancemos la santidad. Amén. Vamos una vez más a Josué para concluir. Josué 24, 15 y 16. Amén. Dice la palabra de Dios. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien servís, si a los dioses que sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Entonces el pueblo respondió y dijo: nunca tal acontezca que dejemos a Jehová para servir a otros dioses. Amén. Nunca tal acontezca. Y qué palabra tan hermosa la de Josué. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Y si ustedes quieren seguir sirviendo a sus dioses, a los de los amorreos o a los que servían donde estaban en Egipto, o quieren servir a Dios, yo y mi casa serviremos a Dios. Amén. Ustedes tomen su decisión. Y el pueblo dijo: nunca tal acontezca. Yo te invito pues, en el amor de Cristo, que si queremos ser salvos, tenemos que buscar la santidad. Tenemos que esforzarnos por ser agradables delante de los ojos de Dios. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde, y hasta el próximo video.